Hoy 22 de junio recordamos y celebramos en la iglesia a dos santos mártires que celebramos de manera conjunta y que murieron con pocos días de diferencia uno del otro. Son dos grandes santos, dos santazos ingleses de la segunda mitad del siglo XV y primera mitad del siglo XVI. Son estos San Juan Fisher, obispo, y Santo Tomás Moro, quien fue un laico, padre de 4 hijos, esposo, abogado. Este último, Santo Tomás Moro, cuenta la historia, se graduó como abogado, era experto en leyes, muy capaz, muy inteligente. Su fama fue creciendo cada vez más en Inglaterra, a tal punto que el propio rey inglés, llamado Enrique VIII, lo nombró canciller, Lord Canciller de la corte real. Se casó 2 veces, porque la primera vez quedó viudo. Su primera esposa se llamó Juana, con la cual tuvo 4 hijos. En realidad, cuenta la historia, a Tomás Moro le atraía o le gustaba más una hermana menor de Juana, porque Juana era hermana mayor, tenía otras hermanas. Pero Tomás Moro, por caridad, al ver que esta hermana mayor iba a sufrir, porque se iba a quedar sola, o iba a sufrir porque las hermanas menores se iban a casar y ella no, entonces por caridad optó por casarse con la hermana mayor, Juana, con quien entonces tuvieron 4 hijos. Después ella murió, Juana, y Tomás Moro se volvió a casar con otra mujer llamada Alicia. Un hombre sumamente recto. También la historia habla de él como un hombre de un humor muy fino, un hombre alegre, de espíritu alegre. San Juan Fisher, a su vez, obispo, fue obispo de la diócesis de Rochester, en Inglaterra, muy joven, a los 35 años también. Un hombre sumamente capaz, lúcido, muy inteligente, con grandes dotes para el gobierno. Siendo obispo, estaba muy presente, muy cerca de su pueblo, visitaba mucho las parroquias. Era muy duro contra aquellos sacerdotes mundanos. Él veía sacerdotes muy mundanos, mundanizados, apegados al dinero, que buscaban el poder, los placeres del mundo. Y también tuvo que disciplinar a estos sacerdotes mundanizados, algo que también tiene que hacer un buen obispo, ¿no es cierto? Corregir a su clero cuando éste está mundanizado.
En un momento, año 1534, coinciden estos dos santos, Tomás Moro y San Juan Fischer, en un lamentable episodio, doloroso episodio, para toda Inglaterra y para toda la Iglesia Católica, que fue el surgimiento del anglicanismo. El rey Enrique VIII, que estaba casado con la reina Catalina de Aragón, 20 años de matrimonio, en un momento decide, de manera caprichosa, anular su matrimonio con Catalina para poder él casarse con otra mujer que era una mujer era la concubina del rey, o la amante del rey, llamada Ana Bolena. Para eso él quería primero disolver su matrimonio anterior, anularlo, declararlo inválido, con lo cual le pide al Papa que le anule su matrimonio. El Papa le dice que no. La respuesta de Roma fue negativa. El matrimonio del rey era un matrimonio válido, era un sacramento válido. Entonces, enojado, este rey, Enrique VIII, decide romper vínculos con Roma, romper vínculos con la Iglesia Católica y declararse él mismo jefe supremo, no solamente en el orden civil, sino también jefe supremo en el orden eclesiástico, en el orden espiritual, jefe supremo de Inglaterra. Obviamente, declarar nulo su matrimonio, divorciarse de Catalina, para luego poder casarse con Ana Bolena, de la cual tiempo después también se separó y se casó con otras más. Era un rey dominado por la pasión, ¿no? Por las pasiones más bajas. Entonces, en ese momento, cuando él se declara cabeza máxima o jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra, surge la Iglesia anglicana, que existe hasta el día de hoy, ¿verdad? La Iglesia anglicana, en la cual el rey o la autoridad política es el jefe supremo, la cabeza máxima, y no, en cambio, el Papa. Muchos católicos, cristianos, católicos, aceptaron el divorcio de Enrique VIII. Muchos, apoyaron al rey para poder también acomodarse de esa manera en el poder, para poder acomodarse, tener un buen pasar y no sufrir la persecución. En cambio, algunos pocos dijeron que no, que eso estaba mal, que la cabeza máxima de la Iglesia no podía ser el rey, sino el Papa, y que por tanto no iban a firmar la llamada acta o juramento de supremacía. Ese era el documento oficial en el cual se decía que el rey era el jefe máximo de la Iglesia. Algunos no quisieron firmar, entre ellos el canciller del propio rey, Santo Tomás Moro, y el obispo San Juan Fischer.
por un tema de conciencia, no quisieron apoyar al rey en su capricho, no quisieron reconocer al rey como jefe máximo de la Iglesia. Y juntamente con esto tampoco quisieron apoyar o avalar el divorcio, puesto que el divorcio es un pecado. Lo dice el propio Jesús, lo dice el propio Evangelio, la palabra de Dios. Aquel que, estando casado, renuncia a su marido o a su esposa y se casa con otro o con otra, comete adulterio. Cayó en adulterio el rey Enrique VIII al casarse con Ana Bolena. Por eso es que estos santos mártires no quisieron firmar, porque firmar era no solamente negar la autoridad máxima de Roma o del Papa, sino también apoyar algo que el Evangelio condena como el divorcio. Bueno, ¿qué hizo el rey Enrique VIII? Los mandó a la cárcel, a los dos, en una torre, la Torre de Londres, y ahí estuvieron varios meses, apoyándose uno al otro en la cárcel, Tomás Moro y Juan Fischer, consolándose, ayudándose uno al otro espiritualmente, en esos meses tan terribles de abandono, de soledad. Muchos venían a decirle a estos dos que tenían que firmar, porque si no iban a morir, que cedieran, les pedían que aflojaran, que no fueran tan duros. Amigos, familiares, gente de la iglesia, de la política, pero ellos dijeron que no, que por un tema de conciencia no podían firmar aquello que el rey exigía. Con lo cual fueron condenados a muerte. Fue degollado el obispo San Juan Fischer, un día como hoy, 22 de junio del año 1535. Pocos días después, 6 de julio, fue decapitado Santo Tomás Moro. Hoy los celebramos de manera conjunta a estos dos grandes mártires y nos enseñan que la Iglesia no puede ser servil al poder temporal, no puede ser obsecuente la Iglesia al poder temporal. La Iglesia no tiene que obedecer en todo al poder civil o a la ley civil, llámese rey, parlamento, presidente, poder ejecutivo, senado, emperador o lo que sea, ¿no? El poder que sea. La Iglesia debe gozar de libertad religiosa y no ser obsecuente o servil frente al poder civil o a la ley civil. Y también nos enseñan estos dos mártires que hay que defender lo que llama el Evangelio el matrimonio indisoluble. El sacramento, la bendición de Dios, el sacramento del matrimonio que es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santos mártires, Juan Fischer, obispo, y Tomás Moro, rueguen por nosotros.